Millonario pierde a su hijo de 5 años en un accidente. 20 años después, queda paralizado al ver a un jardinero idéntico a él en el jardín de su mansión. Se acercó. El sol de la tarde se filtraba por las enormes ventanas del despacho de Enrique García, iluminando con un brillo dorado el ordenado espacio. El hombre, de cabellos ya entrecanos y expresión severa, estaba sentado en su silla de cuero negro frente al escritorio de caoba. Desde allí, tenía una vista perfecta de los impecables jardines de su mansión en San Ángel, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. A pesar del lujo que lo rodeaba, Enrique no podía evitar sentir el peso de una soledad que ni su fortuna ni el paso del tiempo habían logrado disipar. Con un suspiro, apartó los documentos que tenía frente a él, aunque intentaba enfocarse en las cifras y los contratos que requerían su atención. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en los recuerdos. Miró al jardín, buscando un momento de distracción, y sus ojos se posaron en una figura nueva. Un joven, vestido con ropa sencilla y una gorra desgastada, trabajaba entre los rosales, retirando las hojas secas y limpiando los arbustos con esmero, toscón. Enrique entrecerró los ojos. Había algo en aquel muchacho que capturó su atención de inmediato. La forma en que se movía, sus gestos, incluso la manera en que inclinaba la cabeza, le resultaban inquietantemente familiares. Por un instante, sintió como su corazón daba un salto inesperado en el pecho. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, intentando observar con más detalle. El joven se quitó la gorra para secarse el sudor de la frente, revelando un rostro que golpeó a Enrique como un relámpago. Era como si estuviera viendo una versión adulta de Rubén, su hijo, perdido hace 20 años. Los mismos ojos oscuros, la misma línea en la mandíbula, incluso ese gesto característico de frotarse la frente con la palma de la mano. Enrique se recargó en la silla, sintiendo que el aire en el despacho se volvía más pesado. Cerró los ojos por un momento, dejando que las memorias lo invadieran. Recordó el día del accidente como si hubiera ocurrido ayer. Los gritos, el caos, el coche volcado al borde de la carretera, su voz llamando desesperadamente a Rubén, buscando entre los escombros mientras el pánico lo consumía. Pero Rubén nunca apareció. El cuerpo de su hijo jamás fue encontrado, y esa incertidumbre lo había condenado a vivir con una herida abierta. Una pérdida que ninguna cantidad de dinero o éxito había logrado sanar. Abrió los ojos de golpe, mirando de nuevo hacia el jardín. ¿Podía ser posible? ¿Era su mente jugándole una cruel broma o aquel joven realmente era Rubén? La lógica le decía que era improbable, pero su corazón no podía ignorar lo que había visto. Trató de retomar su trabajo, enfocándose en los papeles frente a él, pero las palabras se desdibujaban en la hoja. Finalmente, incapaz de resistir la curiosidad y la creciente necesidad de confirmar lo que sentía, se levantó de su silla. Tenía que verlo más de cerca, escuchar su voz, encontrar algo que confirmara o descartara sus sospechas. Al cruzar las puertas de cristal que daban al jardín, sintió el calor del sol en su rostro y el aroma fresco de las plantas recién regadas. Cada paso hacia el joven aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó para llamar su atención. «Buenas tardes», dijo Enrique con un tono controlado, intentando que su voz no delatara la mezcla de emociones que sentía. El joven levantó la vista, sorprendido por la presencia del dueño de la mansión. Rápidamente se quitó los guantes de jardinería y limpió sus manos en el pantalón antes de responder. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Su voz era tranquila, casi tímida, y Enrique sintió un escalofrío al escucharla. Aunque habían pasado 2 décadas, juraba que reconocía ese tono. «No te había visto antes. ¿Eres nuevo aquí?», preguntó Enrique, examinando cada rasgo del muchacho con disimulo. «Sí, señor. Empecé hace una semana. Me llamo Pablo». Pablo. El nombre era como un balde de agua fría que lo obligaba a volver a la realidad. Era un nombre común, corriente. Sin embargo, nada en aquel joven le parecía común. Enrique notó la manera en que el muchacho sonreía, una ligera curva en los labios que lo hacía volver a recordar a Rubén. «Bienvenido, Pablo. Los jardines están quedando impecables. Es un trabajo duro, pero parece que tienes talento para esto». «Gracias, señor. Hago lo mejor que puedo», respondió Pablo, con una humildad genuina que contrastaba con el lujo que lo rodeaba.
Enrique asintió lentamente, pero no pudo evitar quedarse unos segundos más mirándolo, como si buscara algún detalle que lo convenciera de que estaba equivocado o de que tenía razón. Finalmente, se despidió con un breve movimiento de cabeza y regresó al interior de la casa. Ya en su despacho, se dejó caer nuevamente en la silla, pero esta vez no para trabajar. Abrió una gaveta y sacó una vieja fotografía enmarcada, una de las pocas que conservaba de Rubén. La colocó al lado de la ventana y volvió a observar al joven en el jardín. El parecido era innegable, incluso aterrador, con un nudo en el estómago. Enrique tomó una decisión. No podía ignorar lo que sentía. No esta vez. Tenía que averiguar quién era realmente Pablo. Con una mezcla de esperanza y miedo, decidió que haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Los días siguientes, Enrique no podía quitarse a Pablo de la mente. Cada vez que lo veía trabajar en los jardines, sentía que las dudas y las emociones se mezclaban dentro de él. Había algo en ese joven que lo inquietaba, que lo hacía regresar al pasado y replantearse todo lo que había dado por perdido. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse. Necesitaba más información antes de dejarse llevar por una esperanza que podría romperse como vidrio. Una tarde, mientras Pablo estaba podando los arbustos cerca de la fuente principal, Enrique decidió acercarse nuevamente. Esta vez no se conformaría con una breve charla. Quería saber más, conocer detalles que le permitieran confirmar o descartar lo que su corazón le estaba gritando. «Pablo, ¿cómo va todo?», preguntó Enrique, esforzándose por sonar casual mientras caminaba con las manos en los bolsillos. Pablo, quien estaba arrodillado en la tierra, levantó la vista y se puso de pie rápidamente al notar la presencia de su jefe. «Todo bien, señor. Los arbustos de bugambillas ya están listos. Solo me falta limpiar alrededor de la fuente». Enrique asintió, pero no parecía prestar atención a las plantas. «¿Llevas mucho tiempo trabajando como jardinero?» «Un par de años, más o menos. Empecé ayudando en un vivero cerca de la colonia donde vivía, pero este es el primer trabajo que consigo en una casa grande». Enrique aprovechó la oportunidad para profundizar. «¿Y dónde vivías antes de venir aquí?», preguntó, cuidando que su tono no sonara demasiado inquisitivo. «Crecí en un orfanato en Toluca», respondió Pablo, con una naturalidad que tomó a Enrique por sorpresa. El joven parecía acostumbrado a hablar de su pasado, aunque Enrique notó un matiz de resignación en su voz. «¿En un orfanato?», repitió Enrique, intentando no mostrar demasiado interés de golpe. «Sí, señor. Me encontraron cuando era niño, cerca de una carretera. Tenía como 5 años, creo. No recuerdo nada antes de eso». Esas palabras cayeron sobre Enrique como un golpe. 5 años. La misma edad que Rubén tenía cuando desapareció. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuvo la calma en el exterior. «¿No tienes ningún recuerdo de tu infancia antes de los 5 años?», preguntó con cuidado. Pablo negó con la cabeza, encogiéndose de hombros. «Nada claro. A veces tengo sueños raros, como si fueran recuerdos, pero son solo imágenes borrosas, como flashes». Enrique sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Necesitaba más detalles. «¿Qué tipo de sueños?». Pablo lo miró, algo sorprendido por su interés, pero respondió de todas formas. «Cosas como un coche, luces brillantes y a veces una voz llamándome, pero no sé qué significan. Ni siquiera sé si son reales». Enrique tuvo que apartar la mirada para que Pablo no viera la emoción en sus ojos. Todo encajaba demasiado bien. Demasiado. Pero no podía precipitarse. Todavía había demasiados cabos sueltos, y no quería hacer suposiciones sin pruebas. «Debe ser difícil no saber de dónde vienes», dijo Enrique después de unos segundos, cambiando ligeramente el tono para no incomodar al joven. «Ya me acostumbré. La gente en el orfanato era buena conmigo, y al final encontré mi camino. No es mucho, pero me gusta trabajar con plantas. Me hace sentir en paz». Enrique asintió, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza por aquel joven que parecía haber aceptado las piezas rotas de su vida sin quejarse. «Bueno, me alegra que estés aquí. Los jardines no se veían tan bien en años», comentó, antes de hacer una pausa deliberada. «Si alguna vez necesitas algo, no dudes en decírmelo». «Gracias, señor. Lo tendré en cuenta», respondió Pablo con una sonrisa tímida. Enrique se retiró con un nudo en el estómago.
Lo que había escuchado era suficiente para alimentar sus sospechas, pero no bastaba para confirmarlas. Si Pablo realmente era Rubén, tenía que estar seguro antes de decir algo. La idea de equivocarse y abrir heridas que nunca cerrarían lo aterrorizaba. Esa noche, Enrique no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, repasando una y otra vez las palabras de Pablo, las coincidencias, el parecido. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente, contactó a un viejo conocido, un investigador privado llamado Carlos Orozco. Carlos había trabajado para Enrique en el pasado y era conocido por su discreción y eficacia. Cuando se reunieron en el despacho de la mansión, Enrique fue directo al punto. «Carlos, necesito que averigües todo lo que puedas sobre un joven llamado Pablo que trabaja en mis jardines. Quiero saber dónde creció, quién lo encontró, qué pasó con él antes de los 5 años, todo». Carlos arqueó una ceja, sorprendido por la intensidad en la voz de Enrique, pero no hizo preguntas innecesarias. ¿Alguna razón en particular? Enrique hizo una pausa antes de responder. «Es complicado. Solo confío en que harás un buen trabajo. Como siempre, señor García, me pondré en ello de inmediato», mientras Carlos salía del despacho. Enrique miró la vieja fotografía de Rubén que seguía sobre su escritorio. La idea de que Pablo pudiera ser su hijo lo llenaba de esperanza, pero también de un miedo paralizante. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si, después de 2 décadas de dolor, estaba aferrándose a una ilusión? Aún así, no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que saber la verdad, aunque ésta lo destrozara. El sonido del motor de un coche rompió la calma de la tarde en San Ángel, cuando Carlos Orozco, el investigador privado, llegó puntual a su cita con Enrique. Era un hombre de mediana edad, con un porte firme y una mirada astuta, curtida por años de trabajar en casos complejos y discretos. Enrique lo esperaba en el despacho, con una mezcla de urgencia y nerviosismo que era poco común en un hombre acostumbrado a mantener el control absoluto de su vida y sus emociones. Cuando Carlos entró en el despacho, estrechó la mano de Enrique y tomó asiento frente a él. Sobre el escritorio, la fotografía de Rubén parecía observarlos, como un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. «Gracias por venir tan rápido, Carlos», dijo Enrique sin rodeos. «Necesito tu ayuda en algo extremadamente delicado». Carlos arqueó una ceja, intrigado. Había trabajado para Enrique en varias ocasiones, pero rara vez lo había visto tan agitado. «¿De qué se trata, señor García?», preguntó, sacando una libreta de bolsillo para tomar notas. Enrique respiró hondo antes de responder. Sabía que tenía que ser cuidadoso con sus palabras. «Hay un joven que trabaja aquí, en los jardines de la mansión. Se llama Pablo. Es nuevo. Empezó hace poco. Necesito que investigues todo lo que puedas sobre él. Dónde nació, dónde creció, su pasado, sus padres, todo». Carlos lo miró con curiosidad. «¿Hay algo en particular que le preocupa de este joven?», preguntó con cautela. Enrique dudó por un momento. Sabía que, eventualmente, tendría que explicarle a Carlos lo que lo había llevado a esta situación. Así que decidió ser honesto, aunque manteniendo cierta reserva. «Es complicado, pero hay algo en él que...». Enrique hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Hay algo en él que me recuerda a mi hijo, Rubén». Carlos frunció el ceño, recordando el caso. Hacía años que Enrique había perdido a su hijo en un trágico accidente, un hecho que en su momento había generado titulares en los medios. Aunque el cuerpo de Rubén nunca fue encontrado, todos asumieron que el niño había muerto. «¿Cree que podría ser él?», preguntó Carlos, directo. «No lo sé», admitió Enrique, con un tono que revelaba más miedo que esperanza. «Pero no puedo ignorar lo que siento. Hay demasiadas coincidencias. Quiero saber la verdad, y necesito que lo hagas con absoluta discreción». Carlos asintió lentamente, aunque el caso parecía improbable. La determinación en los ojos de Enrique era innegable. «De acuerdo. Necesitaré algunos detalles para empezar. ¿Sabe algo sobre él? ¿De dónde viene?». «Me dijo que creció en un orfanato en Toluca. Según lo que mencionó, lo encontraron cerca de una carretera cuando tenía 5 años. No recuerda nada de su vida antes de eso». Carlos tomó nota rápidamente, su mente ya comenzando a trazar un plan de investigación. «Eso es suficiente para empezar. Investigaré los orfanatos de la zona y revisaré los registros de menores encontrados,
También buscaré información en hospitales y en archivos policiales en caso de que haya algún reporte relacionado. Enrique asintió, agradecido. No escatimes en recursos, Carlos. Quiero respuestas cuanto antes. Lo entiendo. Señor García, le prometo que lo mantendré informado de cada avance. Después de que Carlos se retiró, Enrique permaneció en el despacho, mirando la fotografía de Rubén. Sentía que había dado un paso importante, pero también sabía que esto podía llevarlo por un camino lleno de incertidumbre. ¿Qué haría si las respuestas no eran las que esperaba? ¿O si se confirmaba que Pablo era Rubén? La ansiedad lo consumía, pero no podía detenerse ahora. Había esperado demasiado tiempo para resignarse sin luchar. Mientras tanto, en los jardines, Pablo continuaba con su trabajo, ajeno a la tormenta de emociones que su presencia había desatado en Enrique. Para él, este empleo era una oportunidad de estabilidad, algo que no había tenido en mucho tiempo. Aunque no sabía mucho sobre el dueño de la mansión, sentía que Enrique era un hombre justo, aunque algo distante. Esa misma tarde, mientras Pablo recogía herramientas cerca de la fuente principal, se cruzó con Teresa, la ama de llaves, quien había trabajado para Enrique durante años. Teresa, una mujer de unos 50 años con una personalidad afable, no pudo evitar fijarse en el joven. «Pablo, ¿cómo te estás adaptando al trabajo?», preguntó con una sonrisa. «Muy bien, señora. Todos han sido muy amables conmigo. Este lugar es increíble. Nunca había trabajado en algo tan bonito». Teresa asintió, orgullosa del trabajo que había realizado junto con el resto del personal para mantener la mansión en perfectas condiciones. «Enrique es exigente, pero es un buen hombre. Solo asegúrate de hacer tu trabajo bien, y no tendrás problemas con él». Pablo asintió, agradecido por el consejo. Sin embargo, notó que Teresa lo observaba con curiosidad, como si estuviera intentando encontrar algo en él. «¿Todo bien, señora?», preguntó, algo incómodo. «Sí, perdona, es que tienes un aire familiar. No sé, quizá me recuerdas a alguien, pero no puedo ubicar a quién». Pablo sonrió, pero por dentro sintió una ligera incomodidad. No era la primera vez que alguien mencionaba eso. Durante su vida, varias personas habían comentado que su rostro les resultaba conocido, pero nunca había encontrado una explicación para ello. Cuando Teresa se alejó, Pablo se quedó pensativo. A pesar de que nunca había conocido a sus padres biológicos, siempre había sentido que una parte de su historia estaba perdida, como un libro al que le faltaban páginas importantes. Pero cada vez que intentaba indagar en su pasado, terminaba enfrentándose al vacío, y ese vacío lo perseguía. Esa noche, mientras descansaba en su cuarto, Enrique repasaba las posibilidades. Cada vez que pensaba en Pablo, su corazón se llenaba de esperanza, pero también de temor. Confiaba en que Carlos encontraría respuestas, pero la espera sería una tortura. Por ahora, lo único que podía hacer era observar y esperar. Con el alma dividida entre la razón y el deseo de reencontrarse con su hijo, los días pasaron lentamente para Enrique, aunque su vida parecía continuar como siempre, con reuniones de negocios, llamadas importantes y cenas solitarias en su enorme comedor. Su mente no podía alejarse de la investigación que había puesto en marcha. Cada vez que veía a Pablo trabajando en los jardines, sentía cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar, pero también temía que el cuadro final no fuera el que esperaba. Enrique había pedido a Carlos que lo mantuviera informado sobre cualquier avance, pero el investigador aún no se había comunicado con él. La incertidumbre lo consumía. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, su teléfono sonó, al ver el nombre de Carlos en la pantalla. Su corazón dio un salto. «Carlos, ¿qué has encontrado?», preguntó Enrique, sin siquiera saludar. «Buenas tardes, señor García. Tengo algunas cosas preliminares, pero son lo suficientemente interesantes como para compartirlas», respondió Carlos con tono profesional. «Habla, por favor. He estado revisando los registros de los orfanatos en Toluca, como mencionó, y encontré algo que podría interesarle. Según un informe, un niño fue encontrado cerca de una carretera en esa región hace 20 años. Tenía aproximadamente 5 años y no llevaba consigo ningún documento que permitiera identificarlo. Fue trasladado a un orfanato local, donde lo registraron como Pablo». Enrique sintió que su respiración se detenía por un momento. La descripción coincidía demasiado con lo que sabía de Rubén.
¿Qué más?, insistió, tratando de mantener la calma. Estoy buscando más detalles sobre cómo llegó al orfanato. Según los registros, la persona que lo encontró nunca dejó un nombre. Solo se menciona que fue una mujer mayor que lo llevó hasta allí. El informe es bastante escueto, pero lo interesante es que el orfanato ya no opera. Fue cerrado hace unos años, lo que complica el acceso a más información. Enrique se frotó la sien, sintiendo una mezcla de esperanza y frustración. ¿Y los archivos del orfanato? ¿Dónde están? Los registros deberían haber sido transferidos al gobierno local, pero me temo que el proceso no siempre es tan organizado como debería ser. Estoy buscando formas de acceder a ellos, aunque podría tomar algo de tiempo. Haz lo que tengas que hacer, Carlos, no importa cuánto cueste. Carlos asintió al otro lado del teléfono. Entendido. Por ahora, seguiré investigando y trataré de rastrear a la mujer que lo llevó al orfanato. Si hay algo más, lo contactaré de inmediato. Enrique colgó, dejando el teléfono sobre el escritorio con un suspiro pesado. Las piezas comenzaban a aparecer, pero aún faltaba el cuadro completo. Si Pablo realmente era Rubén, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué lo había abandonado? ¿Y por qué había pasado tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor, Enrique no podía dejar de pensar en la posibilidad de que su hijo estuviera a unos metros de él, trabajando como si no existiera conexión alguna entre ellos, aunque todavía no tenía pruebas definitivas. Su instinto le decía que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, Enrique decidió observar a Pablo más de cerca. Lo vio interactuar con otros empleados de la casa, siempre amable y dispuesto a ayudar. Había algo en su forma de ser que lo conmovía, aunque Pablo parecía haber llevado una vida difícil. No mostraba amargura ni resentimiento. Su sonrisa era genuina, y su forma de tratar a los demás reflejaba una bondad que Enrique no había visto en mucho tiempo. Por la tarde, mientras paseaba por los jardines, Enrique encontró a Pablo trabajando cerca de la fuente principal. El joven estaba concentrado, podando unas plantas con movimientos precisos. Al notar la presencia de Enrique, se enderezó rápidamente. «Buenas tardes, señor García», dijo, limpiándose las manos en los pantalones. «Buenas tardes, Pablo. Veo que has estado trabajando duro. Los jardines nunca se habían visto tan bien». Pablo sonrió, algo avergonzado por el cumplido. «Gracias, señor. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible». Enrique lo observó por un momento, como si estuviera evaluando algo más allá de su trabajo. Decidió aprovechar la oportunidad para hacerle más preguntas. «Dime, Pablo, ¿alguna vez has pensado en buscar más sobre tu pasado, sobre tus padres? Quiero decir». La pregunta pareció tomar a Pablo por sorpresa. Bajó la mirada por un momento, como si estuviera buscando la respuesta en el suelo. «A veces lo he pensado, pero no sé por dónde empezar. Y, siendo honesto, no sé si quiero encontrar algo. Tal vez lo que descubra no sea lo que espero». Enrique asintió, entendiendo la mezcla de curiosidad y miedo que el joven debía sentir. Es comprensible. El pasado puede ser complicado, pero a veces es necesario enfrentarlo para poder avanzar. Pablo lo miró con curiosidad, como si las palabras de Enrique hubieran tocado algo dentro de él. «¿Y usted, señor? ¿Hay algo de su pasado que le gustaría cambiar?». La pregunta tomó a Enrique desprevenido. Se quedó en silencio por un momento, mirando la fuente y recordando los días felices que había pasado allí con Rubén. «Sí, Pablo, hay muchas cosas que cambiaría si pudiera», respondió finalmente, con un tono cargado de melancolía. Pablo asintió, como si entendiera que detrás de aquellas palabras había una historia que no se atrevería a preguntar. Mientras Enrique regresaba a la casa, sus pensamientos giraban en torno a lo que había aprendido de Pablo y lo que Carlos podría descubrir en los próximos días. Cada nueva pieza del rompecabezas lo acercaba más a la verdad, pero también lo llenaba de un temor creciente. ¿Qué pasaría si estaba equivocado? ¿Y qué pasaría si tenía razón? Enrique intentaba mantener la calma mientras esperaba nuevas noticias de Carlos, pero la ansiedad comenzaba a desgastarlo. Cada vez que veía a Pablo trabajando en los jardines, su mente volvía al día del accidente y a las preguntas que lo atormentaban desde hacía 2 décadas. Sin embargo, algo más lo inquietaba en los últimos días: la actitud de su hermano, Ismael. Ismael García siempre había sido una figura presente en la vida de Enrique, aunque no necesariamente por razones positivas. A pesar de ser hermanos, sus diferencias eran abismales.
Enrique era reservado, meticuloso y dedicado al trabajo. Ismael, en cambio, siempre había sido más impulsivo, ambicioso y envidioso, aunque nunca lo habían hablado abiertamente. Enrique sabía que Ismael guardaba cierto resentimiento hacia él, especialmente por el éxito que había alcanzado con los negocios familiares. Enrique comenzó a notar que Ismael parecía más presente de lo habitual. Lo visitaba con más frecuencia, haciendo preguntas que en otros tiempos no habrían llamado la atención, pero que ahora, en el contexto de sus sospechas sobre Pablo, parecían demasiado específicas. Entonces, ¿quién es el nuevo muchacho que trabaja en tus jardines?, preguntó Ismael casualmente una tarde, mientras ambos compartían un café en la terraza. Enrique levantó la vista de su taza, intentando descifrar las intenciones detrás de la pregunta. Se llama Pablo. Es un joven que contraté hace poco. Tiene talento con las plantas, respondió con un tono neutral, como si no le diera demasiada importancia. Ismael asintió lentamente, pero Enrique notó cómo sus ojos se entrecerraban, como si estuviera evaluando la respuesta. ¿Y qué sabes de él?, insistió Ismael, fingiendo un interés casual. No mucho, más allá de lo que me ha contado. Creció en un orfanato en Toluca. ¿Por qué preguntas? Enrique lanzó la pregunta con cuidado, observando la reacción de su hermano. Ismael sonrió y se encogió de hombros. Por nada en particular. Solo me pareció curioso. No es común que alguien con tu nivel de exigencia contrate a alguien tan joven e inexperto. Enrique no respondió de inmediato. Sabía que había algo más detrás de esas palabras, algo que Ismael no estaba diciendo. Decidió no presionarlo por el momento, pero su instinto le decía que debía ser cauteloso. Esa noche, Enrique se encerró en su despacho, revisando mentalmente cada interacción que había tenido con Ismael desde que Pablo llegó a la mansión. Las piezas comenzaban a tomar forma, pero había un vacío en el centro del rompecabezas que Enrique no lograba llenar. ¿Por qué Ismael parecía tan interesado en Pablo? ¿Era posible que supiera algo que Enrique desconocía? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Carlos. Señor García, he encontrado algo más. Llámeme cuando tenga tiempo. Enrique no dudó un segundo y marcó el número del investigador. Carlos respondió al primer timbre. Carlos, ¿qué tienes para mí?, preguntó Enrique, con la urgencia evidente en su voz. Señor García, he estado revisando los archivos gubernamentales relacionados con el orfanato donde Pablo creció. Hay algo interesante. El informe de la mujer que lo llevó al lugar menciona que encontró al niño en las cercanías de un accidente de coche, aunque no da más detalles. Sin embargo, al cruzar esa información con los registros policiales de la misma fecha y área, encontré algo que podría ser relevante. Enrique sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué encontraste? Un reporte de accidente registrado hace 20 años, justo en la misma zona donde encontraron a Pablo. El coche involucrado coincide con la descripción del que usted conducía el día del accidente de su hijo. Las palabras de Carlos cayeron como un martillazo. Enrique se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente, con la voz cargada de emoción. No hay duda, los datos coinciden, pero aquí es donde las cosas se complican. En el reporte, hay una anotación que indica que el coche parecía haber sido manipulado antes del accidente. El aire se volvió pesado en el despacho de Enrique. Las palabras «manipulado antes del accidente» resonaban en su mente, desatando una tormenta de emociones. ¿Manipulado? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Los frenos del coche estaban dañados de forma deliberada. No fue un accidente, señor García, fue un sabotaje. Enrique se levantó de su silla, caminando de un lado a otro del despacho mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Si el accidente había sido provocado, eso significaba que alguien había querido hacerle daño intencionalmente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Necesito que sigas investigando, Carlos. Quiero saber quién está detrás de esto. Y quiero pruebas. No importa cuánto tiempo o dinero tome. Entendido, señor García. Le informaré en cuanto tenga más detalles. Después de colgar, Enrique se dejó caer en su silla, con las manos temblando ligeramente. El accidente que le había arrebatado a su hijo no había sido una tragedia inevitable, sino un acto premeditado,
La rabia y la impotencia se mezclaban con la esperanza de que, tal vez, Pablo realmente fuera Rubén, y que aún estuviera a tiempo de reconstruir lo que había perdido. Sin embargo, también sabía que esto complicaba las cosas. Si alguien había manipulado los frenos de su coche, ese alguien debía estar muy cerca de él en aquel entonces. Su mente volvió a Ismael y a su comportamiento reciente. Las piezas comenzaban a encajar, aunque Enrique aún no quería aceptarlo. Al día siguiente, mientras observaba a Pablo trabajar desde la ventana de su despacho, Enrique tomó una decisión. No descansaría hasta descubrir toda la verdad, porque, aunque doliera, saber era mejor que vivir con dudas. Los días en San Ángel transcurrían con una calma aparente, pero dentro de Enrique, una tormenta de emociones seguía creciendo. Después de lo que Carlos le había revelado sobre el accidente, su mente no dejaba de girar en torno a las posibilidades. Si el coche había sido saboteado, eso significaba que alguien cercano a él había traicionado su confianza de la forma más cruel. Pero, por otro lado, los detalles sobre Pablo y el orfanato seguían apuntando a una posibilidad que Enrique no podía ignorar. ¿Y si realmente era su hijo Rubén? Mientras Enrique se debatía con estas preguntas, Pablo seguía con su rutina habitual, completamente ajeno al caos interno de su jefe. Una tarde, mientras trabajaba cerca de los rosales, Teresa, la ama de llaves, se acercó con una jarra de limonada. «Pablo, has estado bajo el sol todo el día. Toma un descanso y bebe algo», dijo la mujer, con su habitual tono maternal. Pablo aceptó la bebida con una sonrisa agradecida y se sentó en un banco a la sombra. Teresa, curiosa como siempre, aprovechó el momento para entablar conversación. «Sabes, Pablo, me recuerda mucho a alguien que conocí hace años. Es extraño, pero hay algo en ti, no sé, tu manera de ser, de sonreír». Pablo la miró, intrigado. «Es curioso, señora, porque no sería la primera vez que alguien dice eso, pero no sé a quién podría parecerme. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, Teresa», que ya había oído antes que Pablo había crecido en un orfanato. No pudo evitar preguntar. «¿Y nunca has intentado averiguar más sobre tu pasado? Tus padres, ¿de dónde vienes?». Pablo negó con la cabeza, aunque su expresión mostró un atisbo de melancolía. «A veces lo he pensado, pero siempre termino diciéndome que no tiene sentido. Lo que pasó, pasó. Además, no sé si estoy listo para enfrentar lo que podría encontrar. ¿Y si descubro algo que no quiero saber?». Teresa asintió, comprensiva. Ella misma sabía que el pasado podía ser un lugar doloroso al que regresar. «A veces, el pasado nos alcanza aunque no lo busquemos», dijo en voz baja, casi para sí misma. Después de esa conversación, Pablo continuó con su trabajo, pero no pudo evitar que las palabras de Teresa quedaran resonando en su mente. Esa noche, mientras descansaba en su pequeña habitación dentro de la mansión, soñó con fragmentos de recuerdos que siempre lo habían acompañado, pero que nunca había logrado descifrar del todo. En su sueño, veía luces brillantes, como faros de un coche, y oía el chirrido de llantas sobre el asfalto. Luego, el sonido de cristales rompiéndose, gritos lejanos y una voz masculina que lo llamaba por su nombre. «Rubén, Rubén». El sueño era tan vívido que Pablo se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. Se llevó las manos al rostro, intentando calmarse, pero la sensación de que esos sueños eran algo más que imaginación lo perseguía. Mientras tanto, en el despacho de Enrique, el ambiente era igual de tenso. Enrique estaba revisando los pocos documentos que había guardado sobre el accidente de Rubén, tratando de encontrar algún detalle que hubiera pasado por alto. Entre ellos, encontró una vieja carta de condolencias que Ismael le había enviado poco después de la tragedia. Al leerla, Enrique notó algo que nunca antes había considerado. El tono de la carta era distante, casi frío, como si Ismael estuviera más interesado en destacar los problemas financieros que el accidente podría causar que en consolar a su hermano. Esa noche, mientras Enrique analizaba sus recuerdos, decidió hablar con Pablo directamente al día siguiente. No quería asustarlo ni presionarlo, pero sentía que necesitaba saber más sobre sus sueños y recuerdos. Si había alguna conexión entre ellos, debía empezar a construirla. A la mañana siguiente,
Enrique encontró a Pablo trabajando cerca de los pinos al fondo de la propiedad. Caminó hacia él con calma, intentando parecer lo más relajado posible. «Buenos días, Pablo», saludó Enrique, con un tono amistoso. Pablo levantó la vista y sonrió. «Buenos días, señor. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Aunque hay algo que me tiene curioso», respondió Enrique, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El otro día mencionaste que no recuerdas mucho de tu infancia, pero que a veces tienes sueños extraños. ¿Podrías contarme más sobre ellos?» Pablo frunció el ceño, sorprendido por la pregunta, pero no percibió malas intenciones en Enrique. «No sé si hay mucho que contar. Siempre son imágenes borrosas, como si fueran recuerdos, pero nada claro. Veo un coche, luces brillantes, y a veces escucho una voz llamándome. Es raro, porque no sé si es real o solo algo que mi mente inventó». Enrique sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Todo coincidía demasiado. Decidió dar un paso más. «Esa voz, ¿recuerdas cómo suena? ¿Qué dice?», preguntó con cuidado. Pablo cerró los ojos, tratando de recordar con más detalle. «No estoy seguro, pero creo que dice un nombre. Algo como Rubén. ¿Le suena de algo, señor?» El corazón de Enrique casi se detuvo. Por un momento, no pudo responder. Sentía que el universo entero se había congelado a su alrededor. ¿Podría ser esta la confirmación que había estado buscando? «Es un nombre muy bonito», respondió finalmente, evitando mostrarse demasiado afectado. «Si recuerdas algo más, házmelo saber. Tal vez esos sueños puedan ayudarte a descubrir más sobre ti». Pablo asintió, agradecido por el interés de Enrique. Aunque no entendía del todo por qué el hombre parecía tan interesado en sus recuerdos, mientras Enrique regresaba a la casa, supo que no podía seguir retrasando lo inevitable. Necesitaba respuestas concretas, y las necesitaba pronto. Si Pablo era realmente Rubén, entonces no solo había encontrado a su hijo perdido, sino también la llave para desentrañar la verdad detrás del accidente que había destruido su vida. Enrique no podía ignorar más las señales que se acumulaban frente a él. Las palabras de Pablo sobre sus sueños, el informe de Carlos sobre el accidente y las inconsistencias en el comportamiento de Ismael eran piezas que formaban un cuadro perturbador. Esa mañana, mientras observaba la fotografía de Rubén en su escritorio, Enrique tomó una decisión. Confrontaría las verdades, sin importar lo dolorosas que fueran. Horas más tarde, Carlos lo llamó con nuevas actualizaciones. «Señor García, tengo información importante», dijo el investigador con tono serio. «Revisé más a fondo los registros relacionados con el orfanato y el accidente. Además, logré contactar a una persona que podría ser clave en todo esto». Enrique agarró con fuerza el teléfono, ansioso por los detalles. «¿De quién se trata?», preguntó con voz grave. «Es una mujer llamada Juana Reyes. Ella fue quien llevó a Pablo al orfanato hace 20 años, según lo que logré averiguar. Vivía cerca del lugar del accidente en aquella época, y dijo que encontró al niño solo, caminando desorientado cerca de la carretera». Enrique sintió como su corazón se aceleraba. Las piezas comenzaban a encajar. «¿Has hablado con ella?», preguntó, tratando de controlar la emoción en su voz. «Sí, señor. Le expliqué que estamos investigando el pasado de Pablo, pero no le di demasiados detalles. Está dispuesta a hablar con usted directamente, si lo desea». Enrique no dudó ni un segundo. «Organiza una reunión. Quiero verla lo antes posible». Carlos le aseguró que arreglaría todo para el día siguiente. Mientras tanto, Enrique sabía que debía manejar la situación con cuidado. No quería que Pablo sospechara lo que estaba ocurriendo hasta tener pruebas contundentes. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Ismael, desde que Enrique había comenzado a observar a su hermano con más atención, no podía ignorar el comportamiento extraño de éste. Ismael parecía estar siempre al tanto de lo que ocurría en la mansión, haciendo preguntas sutiles pero insistentes sobre Pablo. Además, había comenzado a visitarlo con más frecuencia. Algo completamente inusual. Esa misma tarde, Ismael apareció sin previo aviso. Se presentó en el despacho de Enrique con una botella de whisky en la mano y una sonrisa que no lograba ocultar del todo su incomodidad. «Hermano, pensé que podríamos relajarnos un poco esta tarde. Ha pasado mucho tiempo desde que compartimos un trago», dijo Ismael. Dejando la botella sobre la mesa, Enrique lo miró con desconfianza, pero decidió seguirle el juego.
Sirvió 2 vasos y tomó asiento frente a él. ¿Y a qué se debe este gesto repentino?, preguntó Enrique, llevando el vaso a sus labios. ¿Qué puedo decir? He estado pensando en lo importante que es la familia, especialmente después de todo lo que hemos pasado, respondió Ismael, dando un sorbo. La palabra familia resonó en la mente de Enrique como una ironía amarga. Sabía que Ismael no era del tipo que se preocupaba sinceramente por esos vínculos. Hablando de familia, he notado que estás muy interesado en Pablo últimamente, dijo Enrique, lanzando la pregunta como si fuera casual. Ismael tensó los hombros por un breve segundo antes de soltar una carcajada. Pablo, no seas ridículo. Solo me llamó la atención porque es joven para trabajar aquí, nada más. Pero Enrique no se dejó engañar. Había algo en la forma en que Ismael evitaba su mirada que confirmaba sus sospechas. Curioso, porque no recuerdo que antes te importaran los empleados de la casa, comentó Enrique, dejando caer sus palabras con intención. Ismael dejó el vaso sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿A dónde quieres llegar, Enrique?, preguntó con tono cortante. Eso mismo me pregunto yo, Ismael. ¿A dónde quieres llegar tú? El ambiente en el despacho se volvió tenso. Ismael pareció debatirse entre responder o cambiar el tema, pero finalmente optó por reír de manera forzada y levantarse de la silla. ¿Sabes qué? Olvídalo. Solo vine a pasar un buen rato, pero como siempre, estás demasiado tenso. Nos vemos luego, Enrique. Enrique lo observó salir del despacho, pero no pudo ignorar la sensación de que su hermano escondía algo. Decidido a no dejarse intimidar, regresó su atención a los documentos del accidente, aunque aún no tenía pruebas definitivas. Todo apuntaba hacia Ismael como una pieza clave en el misterio. A la mañana siguiente, Enrique se dirigió al encuentro con Juana Reyes. La reunión se llevó a cabo en una pequeña cafetería en las afueras de Toluca. Juana, una mujer de cabello canoso y rostro arrugado por los años, lo recibió con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Gracias por venir, señora Reyes», dijo Enrique, estrechando su mano con firmeza. «Es un placer, señor García. Carlos me explicó que está investigando el pasado de Pablo, y quiero ayudar en lo que pueda». Enrique tomó asiento y fue directo al punto. «Carlos me dijo que usted encontró a Pablo cerca de una carretera hace 20 años. ¿Podría contarme exactamente lo que ocurrió?». Juana asintió, con la mirada fija en sus manos mientras hablaba. «Era de madrugada. Yo trabajaba como limpiadora en una tienda cerca de la autopista. Esa noche, escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera chocado, pero no le di importancia al principio. Más tarde, cuando salí del trabajo, vi a un niño caminando solo, descalzo y lleno de tierra. Estaba llorando y parecía perdido». Enrique sintió cómo su pecho se apretaba con cada palabra. «¿Recuerda algo más? ¿Había algún coche cerca?», preguntó, con la voz cargada de esperanza. Juana asintió lentamente. «Había un coche al fondo del barranco. Estaba destrozado, pero no me acerqué. Tenía miedo. Solo me llevé al niño y lo llevé al orfanato más cercano». El corazón de Enrique latía con fuerza. Todas las piezas comenzaban a encajar. Ahora solo necesitaba pruebas concluyentes para atar todos los cabos. Mientras regresaba a San Ángel, una idea comenzó a formarse en su mente. No descansaría hasta desenmascarar al responsable de esa tragedia y descubrir toda la verdad sobre Pablo. El viaje de regreso a San Ángel estuvo lleno de pensamientos inquietantes para Enrique. Las palabras de Juana Reyes no solo confirmaban lo que había temido desde el principio, sino que también abrían una puerta oscura al pasado, una que estaba lleno de traición, secretos y la posibilidad de que alguien cercano a él hubiera cambiado el curso de su vida para siempre. Pero ahora no había marcha atrás. Si quería respuestas, debía enfrentarse a quienes, sospechaba, tenían las claves para desentrañar la verdad. Al llegar a la mansión, Enrique encontró a Ismael en la sala principal, cómodamente sentado en un sillón de cuero mientras hojeaba una revista de negocios. Su expresión despreocupada contrastaba con el torbellino de emociones que Enrique sentía en ese momento. Sin darle tiempo a pensar, Enrique decidió actuar. «Ismael, necesito hablar contigo», dijo con firmeza, deteniéndose frente a su hermano. Ismael levantó la vista, sorprendido por el tono autoritario de Enrique. «¿Tan serio estás? ¿Qué pasa ahora?», preguntó con una sonrisa burlona.
como si intentara desarmar la tensión con su actitud. Esto no es una charla casual, Ismael, es algo que lleva 20 años pesándome, y creo que tú sabes más de lo que has admitido, dijo Enrique, acercándose hasta quedar de pie frente a él. La sonrisa de Ismael se desvaneció al instante, cerró la revista y se inclinó hacia adelante, como si estuviera evaluando qué tanto Enrique sabía. No sé de qué estás hablando, Enrique, pero si es otra de tus paranoias. No tengo tiempo para esto, respondió, haciendo un gesto para levantarse. Siéntate, ordenó Enrique, con una autoridad que pocas veces utilizaba. Su voz resonó en la sala, haciendo que Ismael se detuviera en seco. Ismael volvió a sentarse, cruzando los brazos con una expresión tensa. Muy bien, dime qué tontería tienes en mente esta vez. Enrique lo miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Sé que el accidente que me quitó a Rubén no fue un accidente. Alguien manipuló los frenos de mi coche, y estoy seguro de que sabes algo al respecto. Ismael parpadeó, claramente impactado por la acusación, pero intentó mantener la calma. Eso es una locura, Enrique. ¿De dónde sacaste eso? ¿Otra de tus teorías basadas en nada? No subestimes mi inteligencia, Ismael. He estado investigando, y todo apunta a que ese día alguien quiso dañarme intencionalmente. Quiero saber qué sabes sobre eso. Quiero la verdad, dijo Enrique, acercándose aún más. Por un momento, Ismael pareció dudar. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si buscara una salida a la situación. Pero finalmente, levantó la cabeza con una expresión desafiante. ¿Y qué si fue cierto? ¿Qué harías al respecto? Enrique, ¿acusarías a tu propio hermano?, preguntó, con un tono que mezclaba sarcasmo y desafío. Las palabras de Ismael cayeron como un golpe para Enrique, aunque no era una confesión directa. El hecho de que no lo negara solo aumentaba sus sospechas. Dime la verdad, Ismael. ¿Fuiste tú quien saboteó los frenos?, preguntó Enrique, su voz quebrándose ligeramente al pronunciar esas palabras. Ismael lo miró directamente a los ojos, con una sonrisa amarga en los labios. No tienes pruebas, Enrique, y aunque las tuvieras, ¿qué ganarías? Rubén está muerto. Nada de esto cambiará eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Enrique sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras, pero también sintió una ira creciente, una necesidad de justicia que ya no podía ignorar. No sabes nada, Ismael. Rubén no está muerto, dijo finalmente, con una frialdad que sorprendió incluso a su hermano. Ismael se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y temor. He encontrado pruebas de que Rubén sobrevivió al accidente. Lo abandonaron cerca de una carretera y fue llevado a un orfanato. Y ahora, 20 años después, está aquí, en esta casa, trabajando en mis jardines. La expresión de Ismael cambió drásticamente. Por primera vez, parecía genuinamente nervioso. Eso no puede ser verdad, murmuró, casi para sí mismo. ¿Por qué no puede serlo, Ismael? Porque eso arruinaría tu vida. Porque demostraría que fuiste capaz de algo tan monstruoso como intentar matar a tu propio sobrino para dañarme a mí. Enrique lo enfrentó, dejando escapar toda la rabia contenida. Ismael se levantó de golpe con los ojos llenos de furia. Cállate, no sabes nada. No tienes idea de lo que he tenido que soportar por tu culpa, Enrique. Siempre has sido el favorito, el exitoso, el perfecto. Yo siempre fui la sombra, el hermano que nadie veía, y ese maldito accidente fue... Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Enrique lo miró con una mezcla de asco y compasión. ¿Lo escuchas, Ismael? Ni siquiera puedes decirlo sin que te tiemble la voz. No sé qué clase de odio llevas dentro, pero ahora no importa. Voy a descubrir toda la verdad, y cuando lo haga, pagarás por lo que hiciste. Sin más que decir, Enrique se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Ismael inmóvil, con el rostro pálido y las manos temblando. Aunque aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, Enrique sabía que estaba más cerca que nunca de la verdad, y no se detendría hasta obtener justicia para Rubén, sin importar cuán doloroso fuera el camino. El silencio en la mansión era casi palpable después del enfrentamiento entre Enrique e Ismael. Aunque Enrique no había obtenido una confesión directa, las palabras de su hermano y su reacción confirmaban lo que había sospechado durante semanas. Sin embargo,
La verdad completa aún se le escapaba, y necesitaba pruebas concretas para desenmascarar a Ismael de una vez por todas. Con cada minuto que pasaba, la necesidad de respuestas se hacía más apremiante. Esa noche, Enrique llamó a Carlos para pedirle un informe detallado sobre los avances de la investigación. El investigador, como siempre, respondió de inmediato: «Señor García, tengo información que podría ser crucial para su caso», dijo Carlos con su tono profesional de costumbre. «Revisé los registros financieros de su hermano Ismael durante el año del accidente y encontré algo interesante». Enrique tomó aire profundamente, preparándose para lo que estaba por escuchar. «Habla, Carlos. No me dejes en suspenso», respondió con voz tensa. «Hay movimientos bancarios sospechosos justo antes del accidente. Ismael transfirió una suma considerable de dinero a un hombre llamado Víctor Morales. Según lo que investigué, Morales es conocido por realizar trabajos al margen de la ley. Esa transferencia coincide con el tiempo en que se habría llevado a cabo la manipulación de los frenos de su coche». Enrique sintió cómo su estómago se encogía al escuchar esas palabras. Era una prueba más que apuntaba directamente a Ismael. «¿Has encontrado algo sobre Morales?», preguntó, con una mezcla de esperanza y rabia. «Sí. Actualmente está detenido en una prisión de la Ciudad de México por otros cargos, pero podría ser posible entrevistarlo. Si él confirma la conexión con Ismael, esto será suficiente para llevar el caso a las autoridades». Enrique apretó el puño. La posibilidad de tener una declaración directa de Morales era justo lo que necesitaba. «Organiza la entrevista. Carlos, quiero hablar con él lo antes posible». «Entendido, señor García. Le avisaré en cuanto tenga todo listo». Después de colgar, Enrique se quedó sentado en su despacho, con las manos cruzadas frente a su rostro. Aunque la idea de enfrentarse a la verdad era aterradora, sabía que no podía permitir que la injusticia prevaleciera. Por primera vez en años, sentía que estaba cerca de hacer justicia por Rubén. Al día siguiente, Carlos informó a Enrique que la entrevista con Víctor Morales estaba programada para esa misma tarde en la prisión. Enrique llegó al lugar acompañado por Carlos, su rostro serio y su postura firme. Sabía que este encuentro podía ser decisivo. En una pequeña sala de visitas, escoltado por 2 guardias, apareció Víctor Morales. Era un hombre de aspecto rudo, con cicatrices en el rostro y una mirada que denotaba desconfianza. Enrique lo observó detenidamente, intentando medirlo antes de hablar. «Gracias por aceptar esta reunión, señor Morales», dijo Enrique, tratando de mantener un tono neutral. Morales se encogió de hombros, claramente poco impresionado. «No sé qué quieren, pero mientras no me metan en más problemas, hablaré», respondió con voz ronca. Enrique decidió ir directo al punto. «Hace 20 años, mi coche fue saboteado, y creo que tú estuviste involucrado. Quiero saber si Ismael García te contrató para manipular los frenos». Los ojos de Morales se entrecerraron al escuchar el nombre de Ismael. Por un momento, pareció considerar la situación, como si estuviera evaluando las consecuencias de hablar. «Mire, señor, no sé quién le contó eso, pero no voy a negar que trabajé para su hermano. Me pidió que hiciera algunos ajustes en un coche. No me dijo para qué ni por qué. Solo pagó bien, y yo hice el trabajo». Enrique sintió un nudo en la garganta. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación era como revivir el dolor del accidente. «¿Sabías que ese coche era mío? ¿Que el trabajo que hiciste provocó un accidente que casi me mata y que me quitó a mi hijo?», preguntó Enrique, su voz llena de rabia contenida. Morales bajó la mirada por un momento antes de responder. «No lo sabía, señor. Solo seguí órdenes. No soy un santo, pero no pensé que las cosas fueran a llegar tan lejos». Enrique apretó los dientes, intentando controlar la furia que lo invadía. «¿Estarías dispuesto a testificar contra Ismael? ¿A decirle a las autoridades lo que me acabas de contar?», preguntó finalmente, tratando de mantener la compostura. Morales lo miró con una mezcla de temor y resignación. «Si eso me ayuda a reducir mi condena, sí. Estoy dispuesto a hablar». Enrique asintió, sintiendo que, finalmente, la justicia estaba a su alcance. Después de la entrevista, Carlos se encargó de preparar un informe detallado con la declaración de Morales y las pruebas bancarias que vinculaban a Ismael con el sabotaje. Enrique sabía que el siguiente paso sería enfrentar a su hermano con estas pruebas. Esa noche, de regreso en la mansión,
Enrique encontró a Pablo trabajando en los jardines. Como siempre, el joven levantó la vista y lo saludó con una sonrisa, completamente ajeno a la tormenta que estaba ocurriendo a su alrededor. Enrique lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que, al final de todo esto, tendría que revelar la verdad a Pablo, pero quería esperar hasta que todas las piezas estuvieran en su lugar. Mientras subía a su despacho, Enrique tomó una decisión. No dejaría que el pasado continuara atormentándolo. Con las pruebas en mano, enfrentaría a Ismael una vez más, pero esta vez no habría espacio para evasivas. El tiempo de las mentiras había terminado. La tarde en San Ángel estaba más silenciosa de lo habitual, como si la mansión misma presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Enrique se encontraba en su despacho, mirando las pruebas que Carlos había reunido. Sobre la mesa, un archivo completo contenía la declaración de Víctor Morales, las transferencias bancarias que vinculaban a Ismael con el sabotaje del coche y otros documentos incriminatorios. Era todo lo que necesitaba para desenmascarar a su hermano. Después de un profundo suspiro, Enrique se levantó y pidió a Teresa que buscara a Ismael. Necesitaba enfrentarlo de inmediato, antes de que tuviera la oportunidad de escapar o de manipular la situación a su favor. Minutos después, Ismael apareció en el despacho, con su habitual sonrisa cínica. Sin embargo, al ver la expresión seria de Enrique y el grueso archivo sobre la mesa, su confianza pareció tambalearse. ¿Otra vez con tus acusaciones?, preguntó Ismael, cerrando la puerta tras de sí y cruzando los brazos. Enrique lo observó en silencio por un momento, evaluando cada gesto, cada palabra que estaba a punto de decir. «Siéntate, Ismael, esto no es un juego, y lo sabes», dijo Enrique, señalando una de las sillas frente al escritorio. Ismael rodó los ojos, pero finalmente obedeció. Se dejó caer en la silla con una actitud despreocupada, aunque Enrique podía ver el nerviosismo en sus manos, que jugueteaban con el borde de su chaqueta. «¿Qué es tan importante, Enrique?», preguntó Ismael con tono sarcástico. «Otra teoría absurda para culparme de tus desgracias». Enrique tomó el archivo y lo abrió, dejando a la vista los documentos más incriminatorios, la declaración de Morales y las copias de las transferencias bancarias. «He descubierto la verdad. Ismael, sé que fuiste tú quien saboteó los frenos de mi coche hace 20 años. Tengo pruebas, testigos, todo lo que necesito para llevarte ante la justicia». La sonrisa de Ismael desapareció al instante. Su rostro, que siempre había reflejado una confianza inquebrantable, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y miedo. «No sabes de qué estás hablando», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Enrique golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo que Ismael diera un respingo. «No te atrevas a negarlo, Ismael», Morales confesó. «Admitió que tú lo contrataste para sabotear mi coche. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? No solo a su hermano, sino a su propio sobrino». Ismael se levantó de golpe, derribando la silla en el proceso. «¡Cállate!», gritó, su rostro enrojeciendo por la furia. «No tienes idea de lo que fue vivir a tu sombra todos estos años. Siempre el perfecto, el exitoso, el que todos admiraban. Y yo era solo el hermano de Enrique. Nunca fui suficiente para nadie». Enrique se quedó inmóvil, dejando que las palabras de Ismael se estrellaran contra él como una avalancha. Aunque había sospechado de los celos de su hermano, escuchar esa confesión lo golpeó de una manera que no esperaba. «¿Eso justifica lo que hiciste?», preguntó Enrique, su voz ahora llena de dolor. «Intentar destruir mi vida, matar a Rubén, todo por envidia». Ismael dio un paso hacia él, señalándolo con un dedo tembloroso. «No iba a matarlo. Solo quería que sintieras lo que era perder algo, fracasar, ser humano por una vez», admitió, su voz quebrándose al final. Enrique se levantó lentamente, enfrentando a su hermano cara a cara. «Pero lo perdiste todo, Ismael. Lo perdiste todo por tu odio. Rubén no murió en ese accidente, ¿sabes? Sobrevivió. Fue encontrado en una carretera y llevado a un orfanato. Durante 20 años ha vivido sin saber quién es, mientras tú y yo vivimos esta mentira». Las palabras de Enrique parecieron congelar a Ismael. Por un momento, su rostro mostró algo que nunca antes había dejado ver: arrepentimiento. Pero esa expresión desapareció tan rápido como había aparecido. «¿Y qué vas a hacer ahora, Enrique? Llevarme a la cárcel. Destruir lo poco que me queda».
preguntó Ismael, con una mezcla de desafío y resignación. Enrique lo miró con una tristeza infinita. No soy yo quien te destruyó, Ismael. Fuiste tú mismo. Y sí, voy a entregarte a las autoridades. No por venganza, sino porque es lo correcto. Rubén merece justicia, y yo merezco cerrar este capítulo de mi vida. Ismael retrocedió, como si las palabras de Enrique fueran golpes físicos. Finalmente, sin decir nada más, salió del despacho, dejando a Enrique solo con el peso de lo ocurrido. Esa noche, Enrique no pudo dormir, aunque sabía que había hecho lo correcto. El dolor de enfrentar la traición de su hermano era casi insoportable. Pasó horas mirando la fotografía de Rubén, pensando en todo lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar. Al día siguiente, Enrique entregó las pruebas a las autoridades. Ismael fue arrestado en su casa, acusado de intento de homicidio, sabotaje y otros cargos relacionados, aunque intentó negar los hechos. Las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Mientras Ismael era llevado por la policía, Enrique observaba desde la ventana de su despacho. No sintió alivio ni satisfacción, solo una profunda tristeza, pero sabía que era un paso necesario para cerrar las heridas del pasado. Ahora, con Ismael fuera de su vida, Enrique podía concentrarse en lo más importante, hablar con Pablo y contarle la verdad sobre quién era realmente. Aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a recuperar a su hijo y construir una nueva relación basada en la verdad. La mansión en San Ángel estaba más silenciosa que nunca. Después de la detención de Ismael, el ambiente en la casa se sentía pesado, como si cada rincón hubiera absorbido la tensión acumulada en los últimos días. Enrique sabía que el siguiente paso sería aún más complicado. Hablar con Pablo y revelarle la verdad sobre su identidad no solo se trataba de decirle que era su hijo perdido, sino de abrir una herida que Pablo quizá no estaba preparado para enfrentar. Esa tarde, Enrique se preparó mentalmente para la conversación. Estaba decidido a ser honesto y paciente, pero también sabía que sería un momento difícil, tanto para él como para Pablo. Al mirar por la ventana de su despacho, vio al joven trabajando cerca de la fuente principal, como de costumbre. Su postura relajada y su manera tranquila de moverse contrastaban con el torbellino de emociones que Enrique sentía. Después de respirar profundamente, Enrique salió al jardín. Caminó lentamente hacia Pablo, quien estaba concentrado recortando las ramas de un arbusto. «Pablo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Enrique, intentando mantener un tono calmado. Pablo se giró, sorprendido por la seriedad en el rostro de Enrique. Dejó las herramientas a un lado y se limpió las manos en el pantalón. «Claro, señor García. ¿Todo bien?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Enrique asintió, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba su intento de parecer tranquilo. «Sí, todo está bien, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos ir a la sala? Quiero que estés cómodo para esta conversación». La invitación dejó a Pablo intrigado, pero asintió sin dudar. Ambos caminaron hacia la mansión en silencio. Al llegar a la sala principal, Enrique le indicó que tomara asiento en uno de los sofás. Él se sentó frente a él, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el joven. «Pablo, antes de decirte lo que tengo que decir, quiero que sepas que no espero que me respondas de inmediato ni que entiendas todo de golpe. Pero necesito ser completamente honesto contigo», comenzó Enrique, tratando de ordenar sus pensamientos. Pablo frunció el ceño, visiblemente confundido. «¿A qué se refiere, señor? ¿Hice algo mal?», preguntó con inquietud. «No, no es nada de eso. No has hecho nada mal. Al contrario, desde que llegaste aquí, has traído algo que no había sentido en años, esperanza. Y justamente por eso, creo que es momento de hablar de lo que he descubierto». Pablo permaneció en silencio, esperando que Enrique continuara. La intriga en sus ojos era evidente, pero también había una ligera preocupación. «Pablo, creo que tú eres mi hijo», soltó finalmente Enrique, con la voz cargada de emoción. El joven parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. «¿Qué?», murmuró, completamente desconcertado. Enrique tomó aire profundamente y continuó. «Hace 20 años, perdí a mi hijo Rubén en un accidente, o al menos eso pensé durante mucho tiempo. Pero en las últimas semanas, he descubierto que Rubén no murió. Fue encontrado cerca de la carretera y llevado a un orfanato.
Y todos los indicios apuntan a que tú, Pablo, eres Rubén. Pablo se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración se aceleró, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No de tristeza, sino de confusión. Señor García, yo no entiendo. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso?, preguntó. Con la voz temblorosa, Enrique abrió un sobre que había traído consigo y sacó varios documentos, incluyendo el informe del orfanato y la declaración de Juana Reyes. Estos son los registros del orfanato donde creciste, y también el testimonio de la mujer que te encontró. Todo coincide con la fecha y el lugar del accidente. Además, he pedido un análisis de ADN. Los resultados estarán listos pronto, pero en el fondo de mi corazón, ya sé que eres tú, Pablo. Lo supe desde el primer momento en que te vi. Pablo tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó rápidamente, intentando asimilar cada palabra, cada detalle, aunque todo parecía tener sentido. Su mente se resistía a aceptar una verdad tan abrumadora. Esto no puede ser real. Toda mi vida he creído que no tenía familia, que simplemente fui abandonado, y ahora me dice que soy su hijo, preguntó, levantando la mirada hacia Enrique. Sé que es mucho para asimilar, Pablo, y no espero que lo aceptes de inmediato, pero quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, nunca dejé de amarte, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre. Las palabras de Enrique tocaron algo profundo en Pablo. Por un momento, su rostro mostró una mezcla de dolor y esperanza, pero al mismo tiempo, una pregunta lo atormentaba. Si todo esto es cierto, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie vino por mí?, preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. Enrique sintió como su corazón se rompía al escuchar esa pregunta. No fue abandono, Pablo. Fue una traición. Alguien muy cercano a mí saboteó el coche para destruir mi vida. Y cuando el accidente ocurrió, en lugar de ayudarte, decidieron dejarte atrás. Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es que te encontré. Y quiero que sepas que estoy aquí para ti. Pablo no respondió de inmediato. Se quedó mirando los documentos en sus manos, como si buscaran respuestas en ellos. Finalmente, levantó la vista y dijo con voz temblorosa: No sé si puedo creer todo esto todavía. Es demasiado, pero quiero saber más. Quiero entender. Enrique asintió, sintiendo un alivio leve pero significativo. Tómate el tiempo que necesites, Pablo. Solo quiero que sepas que no estás solo. Nunca más. Pablo asintió lentamente, aún con lágrimas en los ojos. Aunque las dudas seguían presentes, había algo en las palabras de Enrique que resonaba en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar. Los días siguientes estuvieron cargados de emociones y silencio en la mansión. Pablo y Enrique convivían bajo el mismo techo, pero ambos estaban sumidos en sus pensamientos. Pablo, aún intentando procesar la revelación de Enrique, evitaba confrontarlo directamente, aunque la posibilidad de tener una familia llenaba un vacío que siempre había sentido. También lo aterraba. Por su parte, Enrique intentaba ser paciente. Sabía que no podía forzar a Pablo a aceptar algo tan grande de la noche a la mañana. Mientras tanto, el resultado del análisis de ADN estaba en camino. Para Enrique, este documento era la confirmación definitiva que ambos necesitaban para cerrar las dudas y dar el siguiente paso. Sin embargo, también temía que el resultado no fuera el que esperaba, aunque su corazón estaba convencido de que Pablo era Rubén. La posibilidad de estar equivocado lo mantenía despierto por las noches. Una tarde, mientras Enrique estaba en su despacho, Carlos llamó para informarle que los resultados del análisis de ADN estaban listos. Enrique no dudó en pedirle que los enviara de inmediato. Minutos después, recibió el correo electrónico con los documentos. Abrió el archivo con manos temblorosas, leyendo cada palabra con atención. Al llegar al resultado final, sintió un nudo en la garganta. 99,9% de probabilidad de parentesco. Pablo era Rubén. No había más dudas. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Enrique mientras leía y releía el resultado, como si temiera que desapareciera de un momento a otro. Había encontrado a su hijo después de 2 décadas de dolor y vacío. Era un momento que había soñado, pero que nunca creyó posible. Después de unos minutos para calmarse, Enrique salió de su despacho en busca de Pablo. Lo encontró en el jardín, sentado bajo un árbol con una libreta en las manos.
Pablo solía escribir para aclarar sus pensamientos, algo que Enrique había notado desde que llegó a la mansión. Al acercarse, Pablo levantó la vista, notando la expresión seria de Enrique. ¿Todo bien, señor García?, preguntó Pablo, aunque había algo en la mirada de Enrique que lo inquietaba. Enrique asintió, aunque la emoción en su rostro era evidente. Pablo, los resultados del ADN llegaron hoy. Quiero que los veas, dijo, extendiendo una carpeta hacia él. Pablo tomó la carpeta con cuidado, como si contuviera algo frágil. La abrió lentamente, leyendo el contenido con la misma atención con la que Enrique lo había hecho antes. Al llegar al resultado, se quedó inmóvil. Las palabras que tenía frente a él confirmaban algo que había comenzado a sospechar, pero que aún se resistía a aceptar por completo. Entonces, ¿es verdad?, preguntó, levantando la vista hacia Enrique, su voz apenas un susurro. «Es verdad, Rubén. Eres mi hijo», respondió Enrique, usando por primera vez el nombre que siempre había querido volver a pronunciar. Pablo dejó caer la carpeta sobre el césped y se llevó las manos al rostro. Abrumado por la emoción, durante años, había vivido con un vacío inexplicable, una sensación de que algo faltaba en su vida. Ahora, esa pieza perdida había sido encontrada, pero la avalancha de sentimientos era demasiado para procesarla de inmediato. Enrique se arrodilló frente a él, colocando una mano en su hombro. «Sé que esto es mucho para ti, Rubén. No espero que lo aceptes todo de inmediato, pero quiero que sepas que siempre estuve buscándote. Nunca dejé de pensar en ti, ni de soñar con este momento». Pablo levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé qué decir. Es como si toda mi vida hubiera estado viviendo otra historia. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué me abandonaron?», preguntó, su voz quebrándose. Enrique apretó suavemente su hombro, buscando las palabras adecuadas para responder. «No fue abandono, Rubén. Fue una traición. Alguien cercano a mí saboteó el coche en el que viajábamos aquel día. El accidente fue planeado. Y cuando ocurrió, te dejaron solo en esa carretera. Nunca lo supe hasta ahora. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarte antes». Pablo respiró profundamente, intentando calmarse, aunque las palabras de Enrique tenían sentido. El dolor de su pasado seguía siendo real. «No sé cómo encajar todo esto. He pasado tanto tiempo sin familia, sin un lugar al que pertenecer. ¿Cómo se supone que voy a acostumbrarme a esto?», preguntó, mirando a Enrique con una mezcla de esperanza y temor. «No tienes que hacerlo de inmediato, Rubén. Esto no es una obligación. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que siempre lo estaré. No importa cuánto tiempo necesites. Construiré esta relación a tu ritmo», respondió Enrique con sinceridad. Las palabras de Enrique parecieron calmar a Pablo, aunque las dudas seguían presentes. Había algo en la manera en que Enrique lo miraba que transmitía seguridad. Era una sensación que no recordaba haber sentido antes. Después de un largo silencio, Pablo finalmente habló. «No sé si puedo llamarte papá todavía, pero quiero intentarlo. Quiero entender todo esto y conocerte mejor». Enrique sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza. Asintió, sonriendo ligeramente. «Eso es todo lo que quiero, Rubén. El resto lo construiremos juntos». Ambos permanecieron sentados bajo el árbol durante un rato, hablando de pequeños detalles sobre sus vidas. Aunque el camino hacia la reconciliación total sería largo, ambos sabían que habían dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que prometía sanar las heridas del pasado. El sol comenzaba a descender sobre los jardines de la mansión, tiñendo todo con un cálido tono dorado. Enrique y Pablo, ahora Rubén, se encontraban en el comedor, compartiendo una cena que se sentía diferente a cualquier otra que hubieran tenido. Aunque el silencio entre ellos era evidente, no era incómodo. Era un silencio de reflexión, de pasos iniciales en un camino hacia algo más grande. Pablo, o Rubén, miraba su plato, moviendo la comida de un lado a otro con el tenedor. Finalmente, levantó la vista hacia Enrique, quien lo observaba con una mezcla de preocupación y ternura. «¿Cómo eras como padre?», preguntó Rubén de repente, rompiendo el silencio. Enrique se detuvo, sorprendido por la pregunta. Se apoyó en la silla y dejó el tenedor a un lado. «Era un padre dedicado, o al menos eso creo. Siempre intenté estar ahí para ti, pero mi trabajo ocupaba demasiado de mi tiempo.
A veces siento que no fui suficiente, respondió, con un atisbo de melancolía en su voz. Rubén lo miró con curiosidad, como si estuviera intentando construir una imagen del hombre que alguna vez fue su padre. ¿Recuerdas algo de nosotros? ¿Algo que solíamos hacer juntos?, preguntó Rubén, inclinándose ligeramente hacia adelante. Enrique sonrió, dejando que los recuerdos lo inundaran. Por supuesto, te encantaba jugar cerca de la fuente, y siempre intentabas atrapar las mariposas que volaban por los jardines. Recuerdo que un día insististe en que construyéramos una casita para los pájaros. Pasamos toda la tarde martillando y pintando. La casa quedó torcida, pero estabas tan orgulloso que la colgamos en el árbol de enfrente. Rubén rió suavemente, como si pudiera imaginarse a sí mismo en esa escena. ¿Y qué pasó con la casita?, preguntó, su curiosidad genuina. Sigue ahí, respondió Enrique, con una sonrisa. Está un poco desgastada por el tiempo, pero nunca la quité. Para mí, era un recordatorio de ti. Rubén bajó la mirada, conmovido por las palabras de Enrique. Aunque aún se sentía abrumado por todo lo que estaba ocurriendo, comenzaba a sentir que esas piezas sueltas de su vida finalmente estaban encontrando su lugar. Después de la cena, Enrique sugirió un paseo por los jardines. Ambos caminaron en silencio, dejando que el sonido de los pasos sobre la grava y el susurro del viento entre las hojas llenara el aire. Finalmente, llegaron al árbol donde colgaba la vieja casita para pájaros. Estaba inclinada, con la pintura descolorida, pero aún resistía el paso del tiempo. ¿Esa es?, preguntó Rubén, señalándola con una mezcla de asombro y nostalgia. Enrique asintió, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Ahí está, tal como la dejamos. Rubén se acercó al árbol y tocó la casita con cuidado, como si fuera un fragmento tangible de un pasado que apenas comenzaba a redescubrir. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Era como si el momento no necesitara palabras. Es extraño, dijo finalmente Rubén, rompiendo el silencio. Toda mi vida pensé que estaba solo, que no pertenecía a ningún lugar, pero ahora, aquí, siento algo diferente. No sé si es nostalgia o algo más. Enrique se acercó y colocó una mano en el hombro de su hijo. Es el comienzo, Rubén. No puedo cambiar lo que pasó, pero prometo que haré todo lo posible para que este lugar sea tu hogar. Si decides quedarte, Rubén lo miró, notando la sinceridad en sus ojos, aunque aún tenía muchas dudas y emociones encontradas. Había algo en esas palabras que le daba esperanza. Quiero quedarme, quiero intentar entender todo esto, pero necesitaré tiempo, admitió Rubén. Tómate todo el tiempo que necesites. Estoy aquí para ti, respondió Enrique, con una sonrisa cálida. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de aprendizaje mutuo. Enrique comenzó a compartir más sobre el pasado de Rubén, mostrándole fotos antiguas y contándole historias sobre los momentos que habían compartido juntos antes del accidente. Por su parte, Rubén comenzó a abrirse lentamente, compartiendo detalles de su vida en el orfanato y las dificultades que había enfrentado al crecer sin una familia. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el despacho revisando un viejo álbum de fotos, Rubén señaló una imagen de Enrique y otra persona. ¿Quién es él?, preguntó, señalando al hombre que estaba al lado de Enrique. El rostro de Enrique se endureció al instante. Era Ismael, su hermano. Ese es Ismael, mi hermano, tu tío, respondió Enrique, con un tono tenso. Rubén frunció el ceño, percibiendo el cambio en la actitud de Enrique. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Enrique suspiró, cerrando el álbum con cuidado. Es complicado, Rubén. Ismael es parte de la razón por la que terminaste en el orfanato. Él fue quien saboteó los frenos del coche en el que íbamos aquel día. Rubén sintió cómo su pecho se apretaba al escuchar esas palabras, aunque no conocía a Ismael. La idea de que un familiar hubiera causado tanto sufrimiento lo llenó de confusión y rabia. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó, con una mezcla de preocupación y furia. Ahora está en manos de las autoridades. Está pagando por lo que hizo, y no permitirá que vuelva a hacernos daño, respondió Enrique. Con firmeza, Rubén asintió lentamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar, aunque aún quedaban muchas preguntas sin responder. Sabía que Enrique estaba siendo honesto con él. Esa noche, mientras Enrique observaba desde la ventana de su despacho, vio a Rubén caminando por los jardines. Aunque el camino hacia la reconciliación aún era largo, Enrique sentía que habían dado un gran paso
Por primera vez en años, la mansión comenzaba a sentirse como un hogar, y Enrique estaba decidido a hacer todo lo posible para reconstruir la relación con su hijo. La relación entre Enrique y Rubén seguía evolucionando, aunque de manera lenta y cautelosa. Cada día traía nuevas conversaciones, recuerdos que Enrique compartía y preguntas que Rubén hacía para intentar comprender quién era antes de que su vida cambiara tan drásticamente. Ambos sabían que las heridas del pasado no sanarían de inmediato, pero también eran conscientes de que estaban en el camino correcto para reconstruir lo perdido. Esa mañana, Enrique decidió llevar a Rubén a un lugar especial, la casa de campo que solía ser el refugio familiar antes del accidente. Estaba ubicada a unas pocas horas de la Ciudad de México, rodeada de montañas y campos abiertos. Habían pasado años desde la última vez que Enrique había puesto un pie allí, pero sentía que era el lugar perfecto para reconectar con su hijo. «¿Por qué no me lo mencionaste antes?», preguntó Rubén mientras ambos viajaban en el coche. Enrique, quien iba al volante, sonrió con melancolía, porque no estaba seguro de si quería volver. «Después del accidente, cada rincón de esa casa me recordaba a ti. Era demasiado doloroso, así que simplemente dejé de ir. Pero creo que es hora de enfrentar esos recuerdos y compartirlos contigo». Rubén asintió, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba. Aunque aún tenía dudas, una parte de él sentía curiosidad por ver ese lugar que había sido tan importante para Enrique y que ahora también formaba parte de su historia. Cuando llegaron, la casa estaba tal como Enrique la recordaba, una construcción rústica pero acogedora, rodeada de árboles y con un amplio jardín que alguna vez había sido el lugar favorito de Rubén para jugar, aunque el paso del tiempo había dejado su huella en el lugar. Seguía conservando su encanto. Rubén se bajó del coche y miró alrededor, tratando de conectar con el lugar. «¿Aquí solíamos venir?», preguntó, con un tono de incredulidad. «Sí, pasábamos los fines de semana aquí. A ti te encantaba correr por el jardín y explorar el bosque cercano. Siempre te inventabas historias sobre criaturas mágicas que vivían entre los árboles», dijo Enrique, sonriendo al recordar. Rubén caminó hacia el porche, donde la madera crujía bajo sus pies. Se quedó mirando la puerta, como si esperara que algún recuerdo oculto emergiera de su mente. «No recuerdo nada», dijo finalmente, con un toque de frustración en su voz. Enrique colocó una mano en su hombro. «Es normal, Rubén. Pasó mucho tiempo, y no tienes que forzarte a recordar. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos». Ambos entraron a la casa, donde el aire estaba impregnado de un leve olor a madera vieja y polvo. Enrique comenzó a mostrarle cada rincón, compartiendo pequeñas anécdotas sobre los momentos que habían vivido allí. Rubén escuchaba atentamente, intentando imaginarse a sí mismo en esas historias. Finalmente, llegaron a una habitación que había sido el cuarto de Rubén. Enrique abrió la puerta con cuidado, revelando un espacio lleno de juguetes, libros infantiles y dibujos pegados en las paredes. Aunque todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, era evidente que el lugar había permanecido intacto desde el día del accidente. Rubén entró lentamente, mirando cada detalle con fascinación. «¿Todo esto era mío?», preguntó, señalando los juguetes. «Sí, no tuve el valor de deshacerme de nada. Siempre pensé que, de alguna manera, regresarías y querrías ver todo tal como lo dejaste», respondió Enrique. Con la voz cargada de emoción, Rubén tomó uno de los libros de una estantería y lo abrió. En la primera página había una dedicatoria escrita a mano. «Para Rubén, con todo el amor del mundo, papá». Al leer esas palabras, Rubén sintió un nudo en la garganta, cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho, mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Es demasiado», dijo, apartándose hacia la ventana para intentar calmarse. Enrique se acercó, respetando su espacio. «Lo sé, hijo, pero no tienes que cargar con todo esto solo. Estoy aquí para ti, y siempre lo estaré». Rubén asintió sin voltear, mientras las lágrimas seguían cayendo. Después de unos minutos, finalmente habló. «¿Cómo seguiste adelante después de perderme?», preguntó, sin apartar la vista de la ventana. Enrique suspiró, recordando los años de dolor y vacío. «No seguí adelante. No del todo. Me refugié en mi trabajo, intentando llenar el vacío con éxitos y negocios. Pero nada funcionó.
Siempre me faltabas tú. Ahora entiendo que nunca lo superé. Solo aprendí a vivir con la pérdida. Rubén se giró hacia él, con los ojos enrojecidos. No sé cómo se supone que deba sentirme. Parte de mí quiere abrazarte y decirte que todo estará bien, pero otra parte sigue sintiendo que esto no es real. Es normal, Rubén. Esto no es fácil para ninguno de los dos, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a dar lo que sea necesario para recuperar el tiempo perdido, incluso si eso significa ir paso a paso. Rubén miró a Enrique por un largo momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, dio un paso hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo, lleno de las emociones reprimidas de ambos. «Quiero intentarlo», susurró Rubén. «Quiero conocerte y quiero que me conozcas». Enrique lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. «Eso es todo lo que necesito, hijo. Todo lo que siempre he querido». Ese día, en la casa de campo, padre e hijo comenzaron a reconstruir los puentes que el destino había roto. Aunque el camino aún era largo, ambos sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. El regreso a la mansión desde la casa de campo marcó un punto de inflexión para Enrique y Rubén. Aunque todavía había un largo camino por recorrer, ambos sentían que algo importante había cambiado. Los muros invisibles que los separaban habían comenzado a caer, y en su lugar se estaba construyendo una conexión basada en la verdad, la confianza y la voluntad de sanar. Esa mañana, Enrique despertó con una sensación de propósito que no había sentido en años. Después de prepararse, bajó al comedor donde encontró a Rubén desayunando. El joven estaba hojeando un periódico con la misma actitud tranquila que Enrique había llegado a reconocer en él. «Buenos días, Rubén», saludó Enrique con una sonrisa genuina. Rubén levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Aunque aún se sentía extraño escuchar su nombre real, «Buenos días, papá», respondió, probando la palabra con cierta cautela. El corazón de Enrique dio un vuelco al escuchar esa palabra. Era la primera vez que Rubén lo llamaba papá, y aunque había sido dicho con timidez, significaba todo para él. Decidido a mantener el ambiente positivo, se sirvió café y se sentó frente a su hijo. «Estaba pensando en algo», dijo Enrique, dejando la taza sobre la mesa. «Ahora que hemos comenzado a reconstruir nuestra relación, creo que sería bueno que trabajáramos en algo juntos». Rubén arqueó una ceja, intrigado. «¿Trabajar en algo? ¿Qué tienes en mente?». Enrique sonrió, disfrutando de la curiosidad en los ojos de su hijo. «Quiero que tomes un rol en la empresa familiar. Sé que no tienes experiencia en negocios, pero me gustaría que aprendas. Es una forma de que conozcas más sobre mi mundo, y tal vez encuentres algo que te apasione». Rubén se quedó pensativo por un momento. La idea de involucrarse en algo tan grande lo intimidaba, pero al mismo tiempo sentía que era una oportunidad para estrechar la relación con su padre. «No sé nada de empresas, pero estoy dispuesto a intentarlo», respondió finalmente. Enrique asintió, satisfecho con la respuesta. «No te preocupes por eso. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Lo importante es que estemos juntos en esto». Esa misma tarde, Enrique llevó a Rubén a las oficinas principales de su empresa. Mientras caminaban por los pasillos, Rubén no podía evitar sentirse un poco abrumado. Los empleados los saludaban con respeto, claramente impresionados por la presencia del joven, aunque nadie sabía quién era realmente. Enrique había decidido mantener en secreto la verdadera identidad de Rubén, hasta que ambos estuvieran listos para hacer el anuncio. «Este es mi mundo, Rubén», dijo Enrique mientras lo guiaba hacia su despacho. «Durante años, esto fue todo lo que tuve, pero ahora quiero que sea parte de tu mundo también». Rubén miró alrededor, tratando de imaginarse cómo sería trabajar en un lugar como ese. Aunque el entorno era completamente nuevo para él, también sentía una extraña emoción al pensar en lo que podría aprender. Enrique pasó el resto del día mostrando a Rubén las operaciones básicas de la empresa, explicándole los proyectos en curso y presentándole a algunos de los empleados clave. Aunque Rubén estaba claramente fuera de su zona de confort, Enrique notó que el joven tenía una curiosidad natural y una habilidad para captar los detalles. Al final del día, ambos regresaron a la mansión, agotados pero satisfechos. Mientras cenaban, Rubén no pudo evitar comentar sobre su experiencia.
Nunca imaginé que las empresas fueran tan complicadas. Todo está tan organizado, pero al mismo tiempo parece un caos, dijo con una risa ligera. Enrique rió también, sintiéndose más relajado de lo que había estado en mucho tiempo. Es un caos controlado, pero sé que, con el tiempo, te acostumbrarás. Y si decides que no es para ti, está bien. Lo importante es que explores tus opciones. Rubén asintió, agradecido por el apoyo de su padre. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que aún estoy aprendiendo, pero quiero aprovecharla al máximo. Esa noche, mientras Enrique estaba en su despacho revisando algunos documentos, recibió una llamada de Carlos, el investigador privado. Aunque pensaba que el caso estaba cerrado, la voz de Carlos lo alertó de inmediato. Señor García, sé que ya hemos resuelto gran parte del misterio, pero encontré algo más mientras revisaba los archivos de Ismael. Creo que debería saberlo. Enrique frunció el ceño, sintiendo un leve escalofrío. ¿Qué encontraste, Carlos? Hay registros de una cuenta bancaria secreta a nombre de Ismael. Lo interesante es que esa cuenta tiene movimientos recientes. Parece que alguien cercano a él podría estar involucrado en lo que pasó hace 20 años. Las palabras de Carlos hicieron que Enrique se quedara inmóvil. Pensaba que el capítulo con Ismael estaba cerrado. Pero esta nueva información sugería que había más personas involucradas en la tragedia que había cambiado su vida. Sigue investigando, Carlos. Quiero saber quién está detrás de esto, dijo Enrique con firmeza. Entendido, señor García. Le informaré en cuanto tenga más detalles. Después de colgar, Enrique se quedó en silencio, mirando la fotografía de Rubén que ahora ocupaba un lugar destacado en su escritorio. Aunque estaba decidido a proteger a su hijo de cualquier amenaza, sabía que aún había sombras del pasado que debían ser enfrentadas. Mientras tanto, Rubén, desde su habitación, miraba por la ventana hacia los jardines iluminados por la luz de la luna, aunque todavía sentía que estaba navegando en un mar de incertidumbre. Había algo en su corazón que le decía que, por primera vez, estaba en el lugar al que pertenecía, y eso, por ahora, era suficiente. Los días pasaron en la mansión García con una tranquilidad aparente, pero Enrique sabía que estaba en el umbral de un nuevo descubrimiento. Las palabras de Carlos sobre la cuenta secreta de Ismael y sus movimientos recientes lo tenían alerta. Aunque quería concentrarse en fortalecer su relación con Rubén, entendía que no podía ignorar las sombras que seguían acechando desde el pasado. Esa mañana, Enrique recibió una llamada de Carlos. Señor García, tengo algo importante. Logré rastrear los movimientos de la cuenta bancaria secreta de Ismael y encontré algo sorprendente. Una de las transferencias más recientes se realizó a nombre de alguien llamado Mariano Escalante. Enrique frunció el ceño al escuchar el nombre. Mariano Escalante. No me suena. ¿Quién es?, preguntó, con el tono firme que usaba cuando algo lo inquietaba. Es un mecánico que trabajaba en el taller donde se reparaba el coche que usaba usted en el momento del accidente. He investigado más, y parece que Escalante tuvo contacto con Ismael en varias ocasiones antes del accidente, respondió Carlos, dejando que la implicación de sus palabras hablara por sí misma. Enrique sintió cómo la rabia comenzaba a arder en su interior. Todo parecía encajar. Ismael no había actuado solo. Había involucrado a otros en su intento de destruirlo. Quiero hablar con él. Encuentra una manera de traerlo, dijo Enrique, con la voz cargada de determinación. Horas más tarde, Enrique se reunió con Carlos en una oficina discreta en el centro de la Ciudad de México. Allí, sentado en una silla frente a ellos, estaba Mariano Escalante. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos inquietos que no dejaban de moverse. Señor Escalante, comenzó Enrique, sin ocultar la dureza en su tono. Usted sabe quién soy y sabe por qué estamos aquí. Quiero que me diga la verdad sobre lo que pasó hace 20 años. Mariano tragó saliva, claramente nervioso. Sus manos temblaban mientras las entrelazaba sobre la mesa. Yo no sé de qué me está hablando, señor García, respondió, evitando la mirada de Enrique. No pierdas mi tiempo, dijo Enrique, golpeando la mesa con la palma de la mano. Sé que trabajaste con Ismael. Sé que manipulaste los frenos de mi coche y tengo pruebas suficientes para entregarte a las autoridades, así que más vale que hables ahora. El rostro de Mariano palideció. Después de unos momentos de silencio, finalmente exhaló con resignación.
Está bien, hablaré, pero no fue mi idea, comenzó, mirando a Enrique con ojos suplicantes. Ismael vino a mí, me ofreció una cantidad de dinero que no podía rechazar. Dijo que solo quería que los frenos fallaran un poco, que no sería grave. Nunca pensé que alguien saldría lastimado, mucho menos un niño. Enrique sintió cómo la ira subía por su cuerpo, pero se obligó a mantenerse calmado. ¿Por qué aceptaste? ¿Qué clase de hombre pone en riesgo la vida de otros por dinero? Preguntó con un tono que cortaba el aire. Mariano bajó la cabeza, incapaz de responder. Era evidente que el arrepentimiento lo estaba consumiendo, pero Enrique no podía sentir compasión por él. «Hay alguien más involucrado», insistió Enrique, acercándose a la mesa. Mariano negó con la cabeza rápidamente. «No, señor. Solo éramos Ismael y yo. Él planeó todo. Yo solo hice lo que me pidió». Enrique se quedó en silencio por un momento, evaluando las palabras de Mariano, aunque estaba claro que este hombre había jugado un papel crucial en el accidente. También sabía que Ismael había sido la mente maestra detrás de todo. «Carlos, quiero que este hombre sea entregado a las autoridades, que responda por lo que hizo», dijo Enrique, levantándose de la mesa. Carlos asintió y llamó a la policía, dejando a Mariano en manos de la justicia. Cuando Enrique regresó a la mansión esa noche, encontró a Rubén sentado en la sala, revisando algunos documentos de la empresa que Enrique le había encargado. Al ver a su padre entrar, Rubén notó la expresión cansada en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó. Dejando los papeles a un lado, Enrique se sentó frente a él, suspirando profundamente. Descubrí algo más sobre el accidente. Ismael no actuó solo. Contrató a un mecánico para manipular los frenos. Hoy hablé con él y confirmó todo. Rubén lo miró con sorpresa, procesando la información. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Mariano, el mecánico, ya está en manos de las autoridades. Ismael también enfrentará las consecuencias de sus acciones, pero lo más importante es que tú y yo podamos dejar todo esto atrás y mirar hacia adelante». Rubén asintió, notando el peso en las palabras de Enrique. Aunque sabía que el pasado no podía cambiarse, estaba agradecido de que su padre estuviera luchando por cerrar esas heridas. «Quiero que sepas algo, papá. Sé que no ha sido fácil para ti, y tampoco lo ha sido para mí, pero quiero que intentemos dejar el pasado atrás. Quiero concentrarme en lo que tenemos ahora». Las palabras de Rubén hicieron que los ojos de Enrique se llenaran de lágrimas. Después de años de dolor y pérdida, finalmente sentía que estaba reconstruyendo su vida con su hijo a su lado. «Eso es todo lo que quiero, hijo. Todo lo que siempre he querido». Ambos se abrazaron, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el peso del pasado comenzaba a desaparecer, aunque el camino había sido largo y lleno de dolor. Padre e hijo finalmente estaban listos para escribir un nuevo capítulo juntos, uno lleno de esperanza, amor y un futuro compartido.